En este vídeo conocerás cada escalón de la pirámide del fútbol en España, desde los partidos de la máxima élite hasta los campos más humildes del país. Repasaremos lo mejor y lo peor de cada categoría. Tienes que quedarte en este vídeo porque te voy a explicar todas las divisiones del fútbol en España. Y para eso tenemos que comenzar con la más conocida de todas, la Liga EA Sports. Es la primera división y por tanto es la categoría máxima a la que un equipo en España puede aspirar. Aquí nos encontramos con los 20 mejores conjuntos de todo el país. Y a final de cada temporada otorga 4 plazas para la Champions, una para la Europa League y una para la Conference. Y dependiendo del coeficiente de ranking a nivel de ligas, puede incluso llegar a tener una quinta plaza para la Champions, como pasó en la última temporada que clasificó el Villarreal. Y obviamente tenemos marcas gigantes a nivel mundial como pueden ser el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid. La primera división también es una categoría bastante dominada y es que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona siempre se han llevado prácticamente la mayoría de los títulos. Y sobre todo si nos ponemos a analizar en concreto a partir del siglo XXI. Precisamente Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao son los 3 equipos que nunca han descendido de esta categoría y literalmente desde su creación han estado jugando esta competición. Y ahora bajamos un escalón más y es que nos vamos a la Liga Hypermotion, una liga que es bastante famosa por lo que os voy a contar. Esta categoría está conformada por 22 equipos, 2 más que en primera división, y al final de cada temporada descienden los 4 últimos. Y es que también tiene la llave que da el acceso a esa primera división, otorgando 2 plazas de ascenso directo y después tiene 4 plazas donde se juegan unos playoffs de ida y vuelta, semifinales y final para sacar al tercer ascendido. En España se hacen muchas bromas con esta categoría y es que a veces si ganas puedes colarte en los puestos de playoffs, pero si pierdes a lo mejor podrías estar luchando por el descenso. Hay que admitir que la Liga Hypermotion es bastante loca. Sus campeones siempre suelen ser bastante variados y siempre suele haber bastante rotación, pero también hay muchos equipos donde se han estancado en esta categoría y literalmente llevan muchísimos años sin poder salir. Y todo esto que hemos comentado entra dentro de lo que vendría siendo el fútbol profesional, que está dirigido por la Liga, presidida por Javier Tebas. Y a partir de aquí, ¿qué hay por debajo? Vamos a verlo. Y ahora tenemos la primera federación y es que está organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Y estaríamos hablando de la tercera categoría del fútbol español. Esta competición sería el equivalente a lo que antes llamábamos Segunda B, pero a principios de esta década hubo un cambio de formato y se intentó profesionalizar esta categoría, así que ahora solo cuenta con 40 equipos distribuidos en 2 grupos marcados por una diferencia territorial. Como tal, esta diferencia territorial siempre suele variar dependiendo de la situación geográfica de los equipos en los que estén esa temporada en esta categoría, pero más o menos siempre se suele dividir o bien en norte-sur o en este-oeste, o inclusive hay veces que se parte el país en una línea diagonal. El primero de cada uno de estos 2 grupos asciende de forma directa al fútbol profesional, a segunda división, cosa que antes en el antiguo formato de la segunda B no pasaba. Y por tanto del segundo al quinto de cada grupo se juegan unos playoffs con una semifinal y una final que terminarán dando a los 2 últimos ascendidos. Pero en esta categoría no todo es de color rosa, porque literalmente por cada grupo hay 5 equipos descendidos, para que sean 10 en total los que tengan que bajar a esta categoría que vamos a comentar. Así que pasamos con la segunda federación, que ya vendría siendo la cuarta categoría de todo el fútbol español. Esta categoría es bastante peculiar y es que realmente antes de la segunda B no existía como tal. Estamos hablando de muchos equipos semiprofesionales que están intentando dar un salto a la estabilización, que se distribuyen a lo largo de 5 grupos diferentes y realmente, como decimos, al igual que pasa en la primera federación, tampoco hay un orden geográfico estricto. Los 5 grupos al final se hacen según la conveniencia geográfica, como decimos, y lo que la Federación Española a final de cada temporada termine decidiendo. Vosotros imaginaos que de la primera federación en una temporada bajan 7 equipos del norte de España y justamente también llegan a nivel de ascenso más equipos del norte de España. Entonces, por ejemplo, habría una aglomeración bastante interesante y los grupos se tendrían que distribuir de una manera distinta, como decimos, adaptándose a los equipos que hayan en esa categoría esa temporada en particular. Y es que la segunda federación como tal no es una competición muy consolidada y es que es una especie de transición entre los equipos que vienen debajo y los que han descendido de primera federación. Y la verdad es que digo esto porque el formato como tal es bastante inestable. Para empezar tenemos 5 grupos, como hemos dicho, de 18 equipos en cada uno. El primero de cada grupo terminará subiendo a la primera federación. Y al igual que en esta categoría, del segundo al quinto se jugarán unos playoffs para sacar a los siguientes 5 ascendidos. Y esperad porque la lucha por el descenso es una completa
completa locura. Y es que las últimas 5 plazas también descienden a la categoría inferior. Y esto no se queda aquí, porque el 13º de cada grupo tendrá que jugar unos playoffs para permanecer en la categoría. Pero claro, si hay 5 grupos, habrán 5 equipos que hayan quedado 13º en cada uno de ellos. Por tanto, sería impar y no tendría ningún tipo de sentido el ordenamiento de los equipos a la hora de disputar estos playoffs para mantener la categoría. Así que de esos 5 que terminan en la posición de 13º, el que más puntos tenga de todos ellos simplemente se salvará y permanecerá en la categoría. Por tanto, se nos quedan 4 equipos que tendrán que disputar 2 enfrentamientos. Y los perdedores de cada uno de ellos también descenderán a la siguiente categoría que os voy a comentar. Y es que nos vamos a la tercera federación, el último escalón, que está regido por la Real Federación Española de Fútbol. Aquí ya se unen los equipos semiprofesionales y los equipos amateur. Esta categoría antes simplemente era la tercera división, pero ahora ha sido relegada a la quinta categoría del fútbol español. Y atención, porque el reparto territorial de esta categoría también es bastante interesante. Y es que está conformada por 18 grupos, que en teoría cada uno de ellos representa una comunidad autónoma de España. Y digo en teoría porque tenemos casos aislados, como por ejemplo Andalucía, que se tiene que partir en 2. Porque por ejemplo las ciudades autónomas Melilla y Ceuta no les da como para tener una liga de 18 equipos. O por ejemplo también pasa que equipos que están en una zona territorial donde ya sobran se pueden unir a la otra. Tenemos el ejemplo de un equipo de Murcia que ha tenido que jugar en el grupo de Andalucía Oriental. Y es que el formato sonará bastante. El campeón de cada grupo simplemente sube a la segunda federación y después tenemos unos playoffs del segundo al quinto. En esta categoría el tema del descenso sí que está un poco más complicado, y es que ya depende prácticamente de cada comunidad autónoma según su conveniencia. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué hay por debajo de esto? ¿Qué hay por debajo de la tercera federación, de la quinta categoría española? Pues sí, todavía hay más categorías por debajo de esto. Y es que os voy a hablar de la famosa preferente española. Como tal, no es el nombre de una categoría exacta, y es que cada comunidad autónoma le da un nombre distinto. Para poneros un ejemplo, en Cataluña se le llama la Lliga Elite, pero en la mayoría de comunidades autónomas en España simplemente se le llama preferente. El formato, como decimos, puede variar en cada territorio, pero más o menos siempre suele ser o una liga de muchos equipos, o puede llegar a tener una separación de varios grupos donde ascienden a esa tercera federación. Y debajo de preferente ya entraríamos en las categorías regionales, y es que la séptima categoría vendría siendo el equivalente a la primera regional. Ni siquiera todas las comunidades autónomas llegan a tener su propia primera regional, aunque la mayoría en España sí que suelen llegar a tener los suficientes equipos como para tener esta liga. Realmente esta categoría ya se empieza a alejar bastante de lo que conocemos como el fútbol semiprofesional, pero sí que es verdad que es bastante interesante, ya que hay equipos que son proyectos a futuro bastante interesantes. Y por debajo de primera regional tenemos segunda regional. La verdad es que tampoco hay muchos más nombres, simplemente se le suele denominar segunda regional a todas estas categorías que todavía existen en algunas comunidades autónomas, y suele estar conformada por muchísimos grupos de muchos equipos en cada uno de ellos. Y vuelvo a recalcar, cada comunidad autónoma, cada región del país se divide esta competición según a su conveniencia. Por ejemplo, en las Islas Canarias pasa algo muy interesante, y es que cada grupo es una isla diferente. O por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay un ordenamiento de norte a sur, es decir, el primer grupo a lo mejor serán los equipos que más al norte de la comunidad estén, y a lo mejor el último grupo probablemente sea los equipos que más al sur estén. Y esto puede pasar con otras comunidades autónomas, también lo pueden hacer de este a oeste. Al final cada una se termina adaptando a la distribución de su propio territorio. Y como novena categoría, como novena división, sí, existe la tercera regional. Es verdad que es una competición que la vemos en muy poquitos sitios. Y es que no existen, digamos, tantos equipos como tal en España para que cada comunidad autónoma tenga, digamos, tantos escalones. Y de las pocas comunidades autónomas que realmente tiene esta categoría, siempre suele ser su última división. Es decir, que si eres un equipo que terminas último en alguno de estos grupos, ya no desciendes a nada, simplemente te quedarías en el mismo grupo, y si pagas la ficha del siguiente año, pues sigues inscrito en la federación y por tanto puedes seguir jugando este grupo. Y esta categoría sí que es completamente amateur, donde vemos a muchos equipos que simplemente pueden ser peñas de otros equipos más grandes, o muchos otros conjuntos que simplemente están creados por aficionados al fútbol. Y atención, porque llegamos a lo más raro del vídeo, y es que ¿cuál es la última categoría en España? ¿Existe una décima división? Pues sí, ni más ni menos, existe la cuarta regional. Es una categoría que existe y hay equipos bastante interesantes aquí, como por ejemplo el famoso Ronin FC que ha creado Ibai Llanos recientemente. Esta categoría la podemos encontrar en lugares como por ejemplo Cataluña o Andalucía. Por ejemplo, en Cataluña hay más de 30 grupos distintos ordenados geográficamente cada uno. Y por ejemplo, lo que pasa en Andalucía
Andalucía es que los grupos se empiezan a dividir ya por provincias. Es decir, que la cuarta regional, por ejemplo, aquí solo existe en Sevilla. Y esta sí que sí es la última división de todo el fútbol español. Es decir, que si un equipo se quiere inscribir en esta 10ª división, en esta cuarta regional, podría llegar a tardar una década entera si quiere subir a la primera división. Cosa que obviamente nunca nadie ha conseguido. Así que dejadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Es bastante interesante analizar cómo funciona la estructura del fútbol español y conocer mejor estas categorías de las que nadie habla prácticamente. Pero tengo que reconocer que de vez en cuando sí que puedes llegar a ver algún equipo muy interesante que a lo mejor es un histórico del fútbol español que ha terminado derivando en el fútbol más de barro. Así que no te olvides de darle like y suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.